Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Quiero darle la más cordial bienvenida a Jimena Costa. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias. Gracias por haber venido. Yo en mi casa, el canal universitario es mi casa. Yo sé. Gracias. Y le doy también a cordial bienvenida a Verónica Rocha, habitué columnista. ¿Cómo te va? ¿Bien? Francesco, Marcelo, ¿todo bien? Verónica está acá porque ha trabajado en el Tribunal Supremo Electoral. Ha hecho consultoría sobre varias cosas, nos va a contar en este instante. ¿Y por qué está Jimena? Para hablar en esencia de lo que ella pueda pensar, o todos los que podamos pensar, de lo que son las primarias. ¿Qué son las primarias? Es una elección dentro de cada partido. Me ha llamado la atención que sea vinculante, que la elección es vinculante, que lo que decidan los partidos, eso es lo que se va a hacer. Es curioso. Ha habido primarias, donde hay primarias muy a menudo es en Estados Unidos. El Partido Republicano y el Demócrata eligen internamente a quién va a ser su candidato. Eso por un lado. En Bolivia ha habido alguna vez una primaria de la que recuerde una interna del MNR que nadie lo obligaba a hacer, pero el MNR decidió, terminando el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, hacer una primaria. El primer gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada en 1997. ¿En qué consistió? Se reunieron los movimentistas, dijeron quiénes quieren ser candidatos y aparecieron 4. Guillermo Bedregal, Juan Carlos Durán, Carlos Sánchez Berzain y René Blasman. Bedregal se fue muy rápidamente y 3 se presentaron a la primaria. Votaron solo los movimentistas que estaban inscritos. Ganó René Blasman esa primaria, y lo que obligó a Carlos Sánchez Berzain a retornar al Poder Ejecutivo, a ser ministro de Gobierno, pero los movis, que son muy capos para hacer zancadillas, le pusieron un montón de zancadillas a René Blasman, que tuvo que renunciar. Ya no hubo posibilidad de más primaria, porque Carlos Sánchez Berzain volvió al Ejecutivo y estaba prohibido que alguien se presente como candidato si es que no había renunciado algunos meses antes. Así que el candidato fue Juan Carlos Durán para esa elección. Esa fue una primaria, no recuerdo otra. Ahora hay una ley sobre el particular vinculante. ¿Qué tal si se presenta alguien que está en la cárcel? Imagínense que un partido pueda, de alguna forma, elegir a alguien que está en la cárcel. Es vinculante. ¿Qué va a hacer el Tribunal Supremo Electoral? ¿Aceptarle? Ya ha pasado. ¿Le va a aceptar? Con Leopoldo Fernández. Ya ha pasado, sí. ¿Le va a aceptar? No sé. Está prohibido. No está prohibido. Si no tiene sentencia ejecutorial. Pero ahora tiene sentencia ejecutorial. Y entonces, no estamos hablando no entiendo. Sí. Pero bien. Dicha esa introducción, Vero, ¿en qué has trabajado en la Corte, en el Tribunal? Hola, buenas, Mario. A ver, yo estuve un tiempo en el tribunal trabajando en lo que es el brazo que trabaja la democracia intercultural, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento de la Democracia, y se encarga de procesos comunicacionales, de procesos de capacitación, todo este fortalecimiento que tiene que ver con lo que instituye la Constitución Política del Estado y la Ley del Régimen Electoral. Y por supuesto, en términos técnicos, he estado presente, si se quiere, en todo lo que ha sido el proceso de construcción de la ley del órgano, de la ley de organizaciones políticas, que, como sabe Jimena, porque además han estado vinculados todas las organizaciones políticas, esto ha iniciado en mayo del año pasado, del 2017, y ha concluido de alguna manera finalizando el pasado año. Y bueno, lo que ha seguido es lo que hemos conocido este año, la presentación a la Asamblea Legislativa y ahora el tratamiento de esta ley. Entonces, yo creo que lo que es prudente comentar tiene que ver con el marco participativo de esta ley, que lo ha reconocido además, primero que lo ha conocido el país, porque obviamente el Tribunal Supremo Electoral ha encarado una labor de socialización. El año 2017, mientras se realizaban todos estos talleres que han tenido que ver con participación sobre todo de organizaciones políticas, pero también con participación de grupos de jóvenes, participaciones de colectivos de mujeres, etcétera. Y este año, que si se quiere se ha dado otro matiz a este proceso de socialización y difusión de lo que ha sido el anteproyecto, y creo que el país de alguna manera se ha dado cuenta de que este es un proyecto construido desde el Tribunal Supremo Electoral, construido de forma participativa y en un largo proceso,
y que ha sido puesto a consideración de la Asamblea Legislativa el pasado abril. Entonces creo que eso es lo que hay que dejar. Es curioso cómo no lo han invitado al Tribunal Supremo Electoral en la previa, en la comisión. Debían haberlo escuchado, ¿no? Yo creo que correspondía a la comisión convocar al Tribunal Supremo Electoral. Lo que ellos arguyen es que estaba bastante claro el proceso, que lo habían socializado de manera amplia y que por lo tanto no había cuestionamientos. Obviamente lo que sale como resultado es lo que tenemos ahora aprobado por diputados, es un proyecto de ley muy parecido al que había planteado el Tribunal Supremo Electoral, salvo en dos puntos que creo que son el nodo del debate: el artículo 29 y las disposiciones transitorias. Exacto. Porque después, cabe decirlo, lo han reconocido también en la Asamblea, los asambleístas han hecho su trabajo y entiendo que incluso en muchos matices, muchas cosas que había que ajustar, porque por supuesto los asambleístas... Recuérdame tienen cuál esa es el competencia. 29. El 29 es precisamente Es el que de las hacías primarias. alusión, se llama elección de candidaturas del binomio presidencial, que ahora denominamos primarias porque en realidad es una figura de ese tipo, ¿no? ¿Y las transitorias? Las transitorias en un inicio, bueno, en el artículo 29 que planteó el proyecto del Tribunal Supremo Electoral, habían dos parágrafos que de alguna manera ponían el marco para lo que iba a ser la elección de binomios presidenciales. Y lo que está aprobado hoy por diputados tiene 14 parágrafos. Es decir, hay 12 parágrafos más que de alguna manera desarrolla más ampliamente lo que van a ser estas elecciones de binomio presidencial denominadas primarias. Y en términos de disposiciones transitorias, que es también lo que está en debate, el proyecto del órgano electoral tenía 3 disposiciones transitorias, que como siempre son muy operativas, y actualmente tiene 10 Se han eliminado las últimas. en la comisión. En el Jimena proyecto seguramente nos puede actualizar. Esto debía funcionar en realidad el 2024. 2024. Tenía una reserva en la disposición transitoria, que es bueno leerlo. Lo que planteó el Tribunal Supremo Electoral decía literalmente en la disposición tercera: la disposición que rige la elección de candidaturas del binomio presidencial, haciendo alusión al artículo 29, se implementará de manera progresiva como máximo antes de las elecciones generales 2024, con arreglo a las condiciones técnicas y presupuestarias requeridas para el efecto. O sea, no hay un límite hacia abajo, No hay solo un hacia límite arriba, hacia abajo. Dice solo al literalmente 24. Gradualmente, Sí. pero Progresivamente. A ver, Jimena, un pantallazo previo, porque vamos a ir al fondo seguramente ya contigo. Un pantallazo previo. El documento del órgano electoral, como dice Verónica, me consta, sí nos han convocado. Yo en particular he participado en varias mesas porque teníamos un interés personal y de grupo con varias parlamentarias del enfoque de género que está incluido en el documento y que se ha ajustado aún mejor en la Asamblea, porque habían aspectos de la democracia, el tema de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, donde no se incluyó el tema de prevención de acoso y violencia política. Entonces, en ese sentido, se participó, etcétera. El documento del órgano electoral, yo creo, viéndolo como politóloga, además de como diputada, es un buen documento. El problema no es ese, si la ley está muy bien o no, porque ahí hay dos preguntas, Mario. Una pregunta es: ¿cómo está la ley de organizaciones políticas? Y uno podría decir, está mejor que la ley de partidos políticos. Pero la pregunta es, ¿qué más carga esa ley? ¿Es portadora de qué? ¿Caballito de Troya de qué es la ley? ¿No? Como siempre se ha visto en los últimos tiempos. Y como decía ella, el problema está en el artículo 29 y en la primera disposición transitoria. ¿Por qué es un problema? No debería ser un problema de ninguna manera que se incorpore la figura de las primarias. Yo estoy a favor. Los partidos, en lugar de 4 delegados y de DASO, deberían elegir sus binomios con un proceso participativo. Entonces no te puedes oponer. El problema son los plazos, los tiempos que se están planteando en la ley. Tú tienes en el artículo transitorio unos plazos que te ponen más o menos el siguiente escenario. Si en octubre es el proceso, el día de la elección, tienes que hacer la convocatoria 150 días antes, eso es mayo. Y si hay primarias, tiene que ser 4 meses antes de la convocatoria, eso es enero. Y en el último documento, que no puedo tener una copia porque yo creo que solo la tiene el equipo de asesores que ha estado
anotando las reformas, ¿te das cuenta? Se añade el tema de que 75 días antes de las primarias se deben inscribir las alianzas. Eso implica que a mediados de octubre deberían inscribirse aquellos que van en alianza. Yo lo voy a repetir, hasta alrededor del 15 de octubre, dependiendo de cuándo se promulgue. Además, tenemos muy poco tiempo para construir las alianzas. Y si no están inscritas 75 días antes de la convocatoria a primarias, no van a poder inscribirse para esta elección. Entonces, ahí hay un tema ¿no? Segundo, los que tienen en trámite y los partidos con personalidad jurídica vigente tienen que tener sus registros de militantes actualizados ante el órgano electoral. Entonces, ahí viene un problema que no tiene que ver con la ley, sino con la debilidad institucional del sistema de partidos. No todos tienen su registro de militantes actualizado en el órgano electoral. Entonces, no da tiempo a que los actualicen, Mario. Entonces, muchos no van a poder participar por eso. Y el otro tema de fondo que preocupa en el artículo 29 es el tema del vinculante. Voy a referirme a dos cosas de ese artículo, varias, más de dos, que a mí no me gustan. Una, señala la ley y venía desde el proyecto, si Verónica nos ayuda lo podríamos leer. En el 29 dice que se inscribirán uno o más binomios para participar de las primarias. Y a mí me parece un absoluto absurdo que sea uno. ¿Para qué vas a ir a primaria si hay un solo binomio? Se supone que la primaria es una elección, una competencia interna. Tendrían que haber al menos 2 binomios, o 5, o 7, o 43, pero al menos 2. Entonces, hicimos la propuesta de que en el 29 diga al menos 2 binomios y no 1 o más binomios, ¿no? No se ha tomado en cuenta. Así que ahorita, si un partido quiere ir a primaria con un solo binomio, lo cual es absurdo, lo va a poder hacer. Primer problema. Segundo... Perdón, sigue, pero podrán inscribir uno o más binomios. Por eso no han modificado. Pero si hay uno solo, ¿qué vas a hacer? Pero es que ¿para qué tú quieres...? Para mí la idea de elección significa que vas a elegir entre A y B, porque si solo hay A, no estás eligiendo. En muchas elecciones, tú sabes, en la universidad a veces hay una fórmula única, si gana el blanco es rechazada. Es decir, no me parece un tema fundamental. No, pero es una de las observaciones. La otra es que debería ya incluirse el tema del binomio paritario con alternancia, pero no se ha hecho tampoco. Eso es hombre y mujer. Eso es hombre-mujer o mujer-hombre, porque también las mujeres pueden encabezar la lista como presidente. Sabemos que es una elección en lista y la Constitución dice que todas las que son en lista deberían tener 50% de participación de mujeres. Tampoco se ha modificado, así que eso no ha entrado. Y en tercer lugar... Lo dice, pero... Solo que no es han encontrado las imperativos, dice, de acuerdo a normativa vigente. Exacto. La normativa dice que en el caso de 50%. presidente, claro, pero en el caso de presidente y vicepresidente, la ley electoral hace la excepción. Todo hace excepción para presidente. Pero no hay ningún argumento legal ni constitucional para que se haga la excepción. Bueno, de todos modos. Y el tema más importante es que señala que el órgano electoral, de manera vinculante, tomará los resultados de las primarias, es decir, que el binomio que salga elegido por un partido, por los militantes de un partido, de manera vinculante deberá ser inscrito por el órgano electoral. Ahí está el tema de gran debate, porque muchos consideran, yo la verdad no, que si obligamos al órgano electoral a que ponga vinculante, eso significa que el MAS va a elegir Evo Morales va a ganar y como va a estar obligado el órgano los va a inscribir. Pero igualito pues es inconstitucional porque ninguna ley está por encima de la Constitución. Así que le pueden poner con nombre y apellido, el órgano electoral estará obligado a habilitar a Evo Morales, aunque lo pongan, la ley no está por encima de la Constitución y esa postulación sigue siendo inconstitucional porque el 168 sigue vigente. La resolución del Tribunal Constitucional no modifica la Constitución, no puede el Tribunal Constitucional, no tiene competencia para decir este artículo se aplica, este no, este primero o este segundo, no tiene competencia el Tribunal. Entonces,
aún le pongan en la ley lo vinculante, eso no le da legalidad a Evo Morales. Tal vez un poco de maquillaje de legitimidad, no creo que funcione, pero el gran debate estaba ahí, ¿no? Y en realidad yo creo que eso hubiera sido muy sencillo de resolver si realmente hubiera habido voluntad política. ¿Cómo se resuelve eso? Que diga, el resultado de una elección es vinculante al órgano, es decir, el órgano no inscribe a quien quiere, sino al que ha ganado una primaria, previa verificación de que los candidatos cumplan con la legislación y constitucionalidad vigente. Sí. Pero no lo han querido poner tampoco. Estuvo acá, si se acuerdan, señor Exeni, que es el vicepresidente. Hicimos esa misma observación y esa misma sugerencia. Para evitar cualquier ambigüedad, hay que poner que la vincularidad, ¿no? La obligatoriedad del binomio ganador es para el partido. El partido no puede decir lo voy a cambiar a último momento porque no me gusta. Ni el órgano electoral le puede negar la inscripción al partido, digamos. Claro, pero primero tiene que verificar los requisitos constitucionales. Pero ¿qué han hecho? El artículo 29 que han hablado usted tenía solo 2 incisos, ahora tiene 14, ¿verdad? Correcto. Y uno de esos restringe totalmente lo que puede hacer el tribunal. En general, este artículo reemplaza el reglamento que tenía que haber hecho el Tribunal Supremo Electoral para las primarias. ¿Y qué dice el inciso 4? El Tribunal Supremo Electoral, verificando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 234, 36, 39 de la Constitución. Nada más. Claro. Y estos son, lo podemos leer, los requisitos para ser funcionario público. No tiene nada que ver con el artículo de la reelección, ¿verdad? Registrará las candidaturas habilitadas y publicará la nómina de la misma. Este es, me parece, le han amarrado, la camisa de fuerza le han amarrado la mano. Tienes razón, la ley es buena en general, era necesaria, tiene muchos avances, pero como siempre, el MAS hace lo bueno y lo malo, ¿verdad? Algunas cosas buenas, las cosas buenas las hace muy mal, aquí lo vimos, y la cosa mala la hace muy bien, porque lo sufrimos todos los días. Este es un caso donde una cosa buena le mete la mano y lo hace muy mal y deja al descubierto, ¿no?, las verdaderas intenciones de esas modificaciones. Por eso no lo han llamado, no porque no era necesario. ¿Cómo no va a ser necesario si le escriben el reglamento? Le quitan la facultad de hacer el reglamento, que es una facultad de un órgano autónomo, independiente. No, la Asamblea Legislativa ya le ha dicho lo que tiene que hacer, los plazos que tiene que hacer. No. Entonces, yo veo que el comunicado que ha hecho es un comunicado, a mi criterio, bastante fuerte. Claro que está bien maquillado, pero dice 4 cosas que me parecen importantes, ¿no? Lo primero, que no los han convocado cuando debían haberlos convocado, sobre todo si han hecho modificaciones de fondo, como la que han hecho. Segundo, que es técnicamente imposible, no dicen imposible, que se vuelve muy complicado organizar eso. Si fracasa el proyecto, parece que están poniendo, si fracasa el proceso, digamos, están poniendo las manos adelante, la culpa es de la Asamblea Legislativa que impone a su capricho. Y el capricho es, ya sabemos, después haremos el análisis político, por qué están empecinados a hacer las primarias hasta fines de enero, ¿verdad? Tercero, que van a sujetar sus decisiones a la Constitución política del Estado y a la normativa. Es decir, parece que se están reservando, ¿no?, algo para poder pronunciarse. Y finalmente, llegado el momento, asumirá la competencia para pronunciarse sobre los binomios. Es decir, deja también abierta la posibilidad de observar los binomios si es que no cumplen con la Constitución, porque a eso se deben como órgano independiente. A mí me parece que el comunicado, no sé si estará dirigido a la Asamblea Legislativa o a la opinión pública, pero
deja una cierta esperanza de que hará valer su autonomía y, digamos, la verdad en sus decisiones. Pero ya ha habido un diputado que la ha amenazado y ha dicho, bueno, siempre hay o cumplen o le hacemos juicio. Estamos en procesos por A ver, hay incumplimiento. dos puntitos alrededor primero del artículo, después hablamos de la ley si quieren, más en específico. Primero, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jimena del tema de los binomios, es decir, la idea por la cual se tengan que elegir dentro de un partido, dentro de una organización política a los candidatos mediante primarias, y en general el espíritu es que tiene que haber más de un candidato siempre. No se toma en cuenta, de hecho incluso si uno revisa la literatura sobre elecciones, no se toman en cuenta aquellos regímenes donde hay un solo partido, por ejemplo. Ahí no existe competencia. Tiene que haber, y yo creo que es muy importante que alertemos esto de generar una suerte de competencia interna dentro de los partidos, porque estamos hablando de eso en el fondo, ¿no? En realidad. Porque si no sería tan fácil como que alguien que tiene más dinero dentro del partido se presenta solo y les dice, oye, yo tengo más dinero y el resto, a ver, preséntense ustedes. Va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, en el fondo, creo que tendríamos que obligar realmente a que un poco, o alertar un poco a que esto tenga que cambiar en el espíritu, quiero decir. Es decir, que haya, porque finalmente competencia interna tiene que haber y es competencia sana. Ahora, decían respecto al tema de lo de si es vinculante o no para el Tribunal Supremo Electoral, y si uno lee el primer parágrafo de ese artículo, que todavía no estaba cambiado, del proyecto de ley, quiero decir, dice, elegirán a su binomio de manera simultánea, el segundo es, los resultados de cumplimiento obligatorio para el partido político o alianza en el proceso electoral y serán publicados por el Tribunal Supremo Electoral. En realidad, la obligatoriedad, quiero decir, la obligatoriedad es para el proceso electoral, para el partido, para la organización política, no es para el Tribunal Supremo Electoral, no es. Entonces estaba bastante claro en este artículo 29 que la obligatoriedad de los binomios que habían ganado en las primarias la tenía el partido, no el Tribunal Supremo Electoral. Sobre el punto, dos cosas. Cuando vino Exeni, pero dijo exactamente eso. Dijo es obligatorio para el proceso, 2 veces le hice repetir. Muy bien. Segundo, con lo añadido, han aclarado que es vinculante. Por eso quiero decir, es distinto ya, una vez ya cuando entra, digamos, a diputados, es verdad. Eso es de la comisión. Exacto, sí. Pero lo que yo me estoy refiriendo es al proyecto de ley. El proyecto de ley no habla de la ampliación. El proyecto de ley es historia. Claro. Pero lo que es historia es esta primera parte, por favor, sí. Podemos ir a un corte. Luego del corte vamos a seguir hablando de este tema. ¿Qué pasaría si la Corte observa a alguien y dice, no, él no puede ser candidato? ¿Hay otra primaria? ¿Sin tiempo? No sé, es muy complicado todo. Pero lo vamos a hablar luego de los mensajes. En instantes vuelve la programación de TVU. La programación de TVU. Vamos a leer. Bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos en el Pentágono. No quiero abrir esto sin antes referirme, por ahí me olvido al final, a Tata Gramunt, a José Gramunt de Moragas. No he tenido la suerte de trabajar con él, me hubiera encantado. Lo conocí varias veces, coincidimos varias veces en varios actos y se nos murió el viernes Tata Gramunt, como le decíamos, con mucho cariño. Se ha ido, formador de muchos periodistas, muchísimos, filósofo, periodista de nacimiento español, pero boliviano por adopción. Realmente nos ha causado mucha tristeza su partida y yo como periodista quiero expresar a la Compañía de Jesús, a toda la gente que lo quiso y lo quiere y lo tiene en buen recuerdo, mi más absoluta solidaridad. Bien, retomamos el programa. La pregunta, ¿qué va a pasar con los plazos que nos ha dado Jimena? ¿Qué va a pasar si un partido político hace una primaria, presenta a 2 personas, uno de ellos con algún problema o los 2 con algún problema y el Tribunal Electoral le dice,
usted no cumple los requisitos, va a haber otra primaria, sin tiempos, se queda es lo que me estoy preguntando. Marcelo, por ahí tienes alguna respuesta. Sí, a ver, siempre pasa, ¿no? En realidad, cuando convocas para el seleccionar un cargo, qué sé yo, fiscal general, puede suponer, y se presenta Juan Pérez, cualquiera, y no reúne los requisitos, pasa por ese filtro y es anulada su candidatura, no tiene otra opción, no tiene otra opción salvo que hubiese un periodo de revisión de los documentos, que yo me imagino que son pocos días, para intentar apelar algo, pero igual aún así, si no termina de cumplir los requisitos... Estoy pensando en el caos que no se va a dar, que le diga el Tribunal Electoral, señor Morales, usted no puede. ¿Y qué haría? Más se queda sin candidato. Claro, creo que estamos confundiendo los tiempos. Es decir, el proceso tiene estos pasos. Sí, primero, no presentan las candidaturas al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral habilita las candidaturas. Se hacen las elecciones primarias y ahí viene la trampa. Que eso es vinculante. Ya no puede hacer nada el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el momento que le manden las candidaturas, el inciso 4 le dice: ustedes del Tribunal Supremo Electoral verifiquen los requisitos, pero con los artículos, contrástelos con los artículos 234, 36, 39, que los podemos leer si les gusta, son simplemente artículos para la función pública. El 34, requisito para el desempeño de funciones públicas. Contar con la nacionalidad boliviana, por si acaso no de nacimiento, ser mayor de edad, debes ser mayor de edad. No pueden poner un niño, alguien ha dicho, y si ponen un niño, se la rechazan. Pero antes de las elecciones, no tener pliego de cargo ejecutoriado. Un violador que ha sido condenado, ahora, un violador que no ha sido condenado, ahí dice que el partido tiene la responsabilidad de verificar. Y si para ellos está bien, adelante. Pero Francesco, el último, ¿y hay uno más? No estar comprendida en los casos de prohibición, incompatibilidad establecida en la Constitución. Traición a la patria, está bien todo lo que quieras, pero mi derecho humano... Pero le han restringido su potestad al Tribunal Supremo Electoral a decir si es alto la altura suficiente, si tiene la edad suficiente, si pesa así, lo formal, pero lo sustantivo en esta elección, porque el gran problema, Mario, es por qué estamos haciendo apuradamente ese proceso de primaria. Un dicho de mi abuela era que la gata apurada hizo los gatitos ciegos. Cuando se apuran, hay consecuencias. En este caso, están apurando a la gata a ser gatito ciego, porque este proceso va a poner en dificultad al Tribunal Electoral a acelerar los trámites, a tener que hacer irregularidades. Yo quiero complementar un poco la idea, ¿no? Siempre que hay un proceso electoral, lo ha mencionado Marcelo, hay un plazo, por ejemplo, para fiscal, en el cual se pueden hacer denuncias y se hace la revisión y se inhabilita y pueden haber las impugnaciones y la revisión. Eso requiere tiempo, ¿no? Ahorita tenemos 9 organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente y 15 en trámite. Entonces, en el primer artículo transitorio se refiere primero a los que están en trámite, se les da un plazo de 95 días previos a la fecha de la convocatoria para presentar sus libros, o sea, pasado mañana más o menos. Implica que los que están en trámite y no cumplen plazos, aunque tengan luego las firmas, no van a poder participar. Luego implica que aquellos que tienen ya personería vigente, si no tienen un padrón actualizado ante el órgano electoral, no van a poder participar porque el plazo no les va a dar. Te pongo el ejemplo de cualquiera que tiene personería, por decirte UCS. Si UCS no tiene actualizado el padrón, no puede participar, ¿no? Ni va a tener el tiempo de hacerlo. Ni va a tener el tiempo de hacerlo. Y además, en el proyecto de ley dice que los partidos deberán adecuar sus estatutos para incorporar todo el tema de la participación en igualdad de condiciones de las mujeres, paridad y alternancia. Entonces, el proceso de modificación de estatutos, en algunos casos les lleva 2 años. Ahora, no tienen 2 años, tendrán que hacer la modificación de sus estatutos de manera inmediata para presentarse. Pero es muy difícil
que esas 9 organizaciones, más las 15 que estaban tramitando, puedan lograr participar, Mario. Entonces está restringiendo la participación de los actores por un tema de acelerar el proceso. Esta ley yo creo que sería del agrado del país entero porque tiene ventajas y mejora muchas cosas. No es solo el tema de mujeres, el tema de transparencia, de acceso a la información, de lucha contra la corrupción. Hay varias cosas que están muy bien. Si esta ley la aplicas hasta el 2024 o hasta la elección del 2020 para las subnacionales, por decirte algo, que haya primarias para gobernadores y alcaldes, sería fantástico también, ¿no ve? No sería un problema. El problema es que hay un cálculo político. Para mí, ¿cuál es el objetivo? No es solo, y no sé si es que no participen muchos, porque al oficialismo le conviene que se fragmente el voto, ¿no? Yo creo que es tener más temprano al contendor. Y antes era en enero para presentarse a las primarias, ahora es en octubre para inscribir alianzas, pensando en la oposición. Si se construye la unidad, esa unidad tendría que inscribirse en octubre, ya no en enero. Y eso implica que el MAS estaría en conocimiento de quiénes son los posibles contendores del bloque opositor desde octubre para olvidarte de la gestión, repartir el país entre el gabinete como se hace. A este ministro le toca Pando, al otro le toca Chuquisaca y se dedican a hacer campaña. Y eso sería nefasto para el país por una parte y es nefasto para la democracia porque no es una competencia sana, ¿no? Hay un cálculo ahí atrás. Ese es el problema. Pero es que el principal cálculo es ponerlo a Evo de presidente y eso es lo que me imagino hay que evitar a toda costa. Sí, pero para eso no necesitan de esta ley. Con o sin esta ley lo van a imponer. ¿Tú crees que depende de la ley de organizaciones políticas? ¿Tú crees que si este documento se cae como el Código del Sistema Penal, por poner un ejemplo, hay un lío nacional, sale la gente a la calle, no sé qué, y después de promulgado se abroga? ¿Tú crees que si eso pasa, no lo van a poner de candidato Evo Morales? Yo no me la creo. Igual no más eso. Quiero aprovechar que está Jimena acá, porque ha planteado algo que me parece importante. De manera general coincido en este tema de que, a reserva de que la ley de organizaciones políticas que tenía su tiempo, ha sido presentada en abril, se viene construyendo hace un año, se viene discutiendo sin tener una materialidad hace varios años, es necesaria, es algo pendiente que se tiene en la construcción democrática y el desarrollo constitucional. Entonces coincido con ella en el sentido de que un objetivo político no depende tanto de esto, aunque ciertamente es comprensible también la cantidad de susceptibilidades que nacen en torno a ello. Pero Jimena ha entrado a un punto que me parece importante porque ya conocemos un poco los argumentos a favor y en contra y lo conflictivo que puede ser el 29 y las transitorias. Pero creo que es importante que empecemos a aterrizar en escenarios posibles para ver realmente algo que señalaba el comunicado. El comunicado decía, nos vamos a poner en problemas, técnicamente hay una dificultad si se aplican los plazos que estuvieran, etcétera. Y es por eso que el OEP saca este comunicado. Y Jimena ha hecho una referencia que no es menor, que tiene que ver con todos los hoy partidos políticos, 9 partidos políticos que irían a elecciones generales, y que tiene que ver con el saneamiento de los padrones de militancia y la adecuación de los estatutos, etcétera, etcétera. Hace alusión al caso de UCS, seguramente UCS, FRI, los partidos pequeños, PDC, el Frente para la Victoria, el PAMBOL, estos pequeños nuevos, probablemente PAMBOL no, porque como es nuevo estará un poco más ajustado a la Constitución posiblemente, pero estos pequeños que tienen a vista de la opinión pública poca vida orgánica, tendrán pues una situación, pero ciertamente el MAS, Unidad Nacional y Demócratas tendrán otra situación mucho más vigorosa, porque a vista de la opinión pública tienen una vida orgánica mucho más visible. Entonces quisiera aprovechar, Jimena, si nos pudieras comentar un poco cómo se pone, o cómo está el estado, más que cómo se pone la situación para Unidad Nacional, cómo está el estado de padrones de militantes, el tema de estatutos, cuán dificultoso realmente sería en un escenario para un partido grande como es al que perteneces. Mira, la verdad es que yo creo que no tienen mayores problemas por ahí. Y digo yo creo, porque no sé. Eso hay que preguntarle al Kiko Aramayo. El Francisco Aramayo es el que nos informa
y es el delegado ante el órgano electoral como para saber el asunto. En el caso de los demócratas, que son la única organización que es en realidad agrupación ciudadana, no es partido político y tiene personería nacional, en las disposiciones transitorias se da un plazo, si no me falla la memoria, hasta el 2021 para que se convierta en partido y excepcionalmente podrá participar en circunscripción nacional siendo agrupación. Correcto. No puedo saber qué está pasando con cada uno de los registros de militantes porque además nunca lo he preguntado, estimada Verónica, es algo que no. Hay otra figura interesante, yo les pido que me pongan atención. En caso de alianzas, 9 agrupaciones ciudadanas departamentales. Hacen un partido. ¿Sí? Una por departamento, porque no pueden ser 9 departamentales, 6 de La Paz y 4 de Cochabamba, o 3 de Cochabamba. Tienen que ser 9 agrupaciones departamentales, una por departamento, que pueden establecer alianza para participar en circunscripción nacional, ¿no? Yo no sé cuáles son las exigencias en términos de registros de militantes de las agrupaciones ciudadanas. ¿Tú conoces que haya una reglamentación? Porque no puede ser un tratamiento igual que de los partidos políticos, porque no lo son. ¿Te das cuenta? Hay varios problemas que requieren tiempo y reflexión. Entonces, yo creo que tal cual planteó el órgano electoral en un inicio, esta ley, que puede ser una buena ley y que la pueden mejorar aún más en el Senado y que puede ser un instrumento que, ¿sabes qué? Que sea un salvavidas para salvar un sistema de partidos en crisis, incluyendo el MAS, porque que sea el más grande no significa que sea distinto del resto, sigue siendo autoritario, vertical, caudillista, personalista, prebendalista, patrimonialista, patriarcal. Todos los rasgos que le dé la HCF Mansilla aplican al MAS, al igual que al resto, ¿no? Puede ser un salvavidas para ayudar a reponer un sistema de partidos, pero por el problema del 29 y por el problema de las transitorias, se puede convertir realmente en un factor que debilite de una manera brutal al sistema de partidos. Es decir, que produzca el efecto absolutamente contrario al que debería buscar una ley de organizaciones políticas. Y esto pasa porque el MAS, pero también la oposición, dejen de mirar solo la coyuntura. Una ley no debería hacerse para la próxima elección, una ley no es una ley transitoria electoral como ya hemos tenido alguna. Es una ley de organizaciones políticas que debería pensar en largo plazo, debería ser una ley como la actual para 20 años y no pensando si elevo, si le ponen vinculante o no, y al otro lado pensar como el ejemplo del 168. Es decir, estamos en una situación tan precaria en el sistema político boliviano que en lugar de mirar la ley estamos mirando la próxima campaña, ¿te das cuenta? Pero esa es la realidad. Entonces, lo deseable sería, si quieren ajustarle algunas cosas en el Senado al 29, al final si se queda el vinculante no me va a parecer tan grave. Si hay un plazo para las reglamentaciones, para que sean serias, para que el órgano electoral les dé un plazo razonable para actualizar sus padrones o para modificar sus estatutos, y así avancemos fortaleciéndolos y no poniéndolos contra la pared. Pero eso es lo racional, Jimena. Eso es lo racional. Y no estamos moviéndonos sobre lo racional. La manera como se ha aprobado hasta las 4 de la mañana, no sé a qué hora han estado la gente durmiendo y todo, hace ver que una ley tan importante tiene otros objetivos que no es reformar el sistema de los partidos políticos. Y se han hablado de 2 objetivos, ¿no? El que se habla más es para habilitar a Evo con lo vinculante, con eso, y lo has dicho bien, aunque no hubiera ese artículo, van a hacer de todo para habilitarlo. Pero el otro motivo es desarmar todo el movimiento del 21F, es decir, trasladar la atención desde un escenario donde las plataformas, los partidos protestan contra el no cumplimiento de un referéndum vinculante donde se ha expresado la voluntad del pueblo, a un escenario político donde los partidos
parte de las plataformas tal vez esté interesada en eso. Este es un juego, a mi criterio, peligroso de parte del gobierno, porque la respuesta puede ser totalmente opuesta a lo que esperan, y que se mantenga y se refuerce más bien el objetivo del 21F, y eso debería ser, a mi criterio, porque es prioritario arreglar el tema de los partidos políticos, porque hemos ido con la ley anterior a varias elecciones, iremos a una más. Ahora, si se quiere aprobar eso sin los plazos, sin toda la contaminación que le ha puesto, yo creo, el Congreso a una ley que estaba más o menos aceptable, que había sido, como has dicho bien, ¿no?, un producto de consensos, inclusive de expertos que habían trabajado en eso. Bueno, eso muestra realmente un juego muy yo diría, muy al azar que está haciendo el gobierno. Calcula que desarma un movimiento y puede ser que el movimiento crezca más. Pero, a ver, hoy día Carlos Mesa decía, esta es una movida maquiavélica e inteligente, decía, en su columna. Y si algo, creo que alguna duda teníamos de que Mesa no iba a ir de candidato, creo que se termina de despejar en la columna que escribe hoy día. Porque termina un poco de allanar un poco el camino para, creo, ya presentarse él mismo como candidato. Justamente motivado por el tema de los plazos, a eso me refiero, ¿no? Motivado por todo el tema del cronograma que se está planteando desde aquí en adelante. No, pero está ahí. Luego, en otro momento en nuestro programa lo podemos ver. No, a mí me encantaría escuchar todo lo contrario. A mí me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención cómo, sobre todo desde la parte de las oposiciones políticas, se genera una suerte de sorpresa, una suerte de llamada de atención respecto a esto y cómo se está configurando esto. Cuando, a ver, la relación de hechos que yo identifico es la siguiente. En junio se presenta el proyecto de ley de la Asamblea Legislativa. Unas pocas semanas después, Gabriela Montaño sale a decir que ni bien vuelvan del receso parlamentario van a tocar el proyecto de ley. El primer dato. Segundo dato, el presidente Morales, en un congreso de cocaleros, en junio también de este año, sale a decir que el MAS tiene que prepararse para la eventualidad de unas primarias y para la eventualidad de encarar, digamos, una suerte de una dinámica distinta en la política. Y el último acto ahí es el reciente saliente, digamos, presidente del Senado, diciendo también públicamente que es muy probable que las primarias terminen siendo obligatorias. Entonces, si yo tuviera ese panorama, ya teniendo ese panorama, o sea, como oposición política creo que deberían haber actuado de otra manera. Me refiero a que probablemente ya preveyendo un escenario como el que tenemos hoy día. Cuando emerge ya el debate en esa semana del proyecto de ley yo lo que encuentro son dos grupos dentro de la oposición. Un grupo que se muestra como muy molesto y sorprendido por esto, pero además me parece ahí que es un grupo que no tiene absolutamente conexión ya con el país, en realidad, y con las necesidades que tiene el país. Y ese grupo sobre todo está, creo, en el Parlamento. Hay excepciones. Jimena es una excepción porque nos ha contado que ha estado, digamos, toda la sesión ahí, y que además se está proponiendo, y que además Jimena es una de las proyectistas de la ley por el tema del binomio paritario en elección. Que no le hay excepciones, por eso digo, hay excepciones. Pero no ha sido rechazado. Claro, pero el grueso está ahí, ¿no? Pero el grueso realmente es lamentable. Como tenemos una oposición política que está tan desconectada realmente de las cosas y tan despreocupada. El MAS puede pensar coyunturalmente las cosas, sí, pero creo que la oposición también realmente piensa, incluso está pensando en quedarse ahí también, pero además cómo quedarse, digamos, en el lugar en el que está ocupando. Y hay otro pequeño grupo, digamos, de oposición, que ahí más bien yo lo pondría, digamos, si quieren ustedes, a los demócratas, que ellos ya han salido a decir que ciertamente no están de acuerdo con este tema de las primarias, en el espíritu un poco de que eso pueda habilitar al presidente Morales, pero que porque están defendiendo la democracia y porque al final lo que cuenta es la defensa por la democracia, se van a terminar nomás por presentarme de la impresión, y eso tiene que ver más bien, en el caso de ellos, creo, con una especie de construcción de narrativa en realidad. Primero lo que hago es obviamente renegar de esto y llamar la atención sobre esto, pero al final voy a entrar al juego de esto, es decir, voy a intentar apurar también mis plazos y adecuarme también respecto a lo que pasa esto, que creo que es al final lo que va a ocurrir, porque poco siguiendo lo que decía Jimena y poco siguiendo lo que decíamos, no, pero es que siguiendo lo que decimos nosotros, los que siguiendo lo que dicen, los más grandes, Unidad Nacional, Demócratas, el MAS, incluso hasta el MNR, creo que por lo menos tiene, digamos, cierto bagaje, digamos, a nivel nacional, van a terminarnos por confluir, digamos, dentro de lo que es la competencia electoral aquí adentro. Por eso a mí me llama mucho la atención decir, nosotros podemos llamar y decir, esto está mal, esto tiene que modificarse, no sé qué, pero hay una responsabilidad mucho más grande, y esa responsabilidad grande la tienen los líderes de la oposición política en este país. Bien, y no todos hacemos política acá de alguna forma,
pero quien hace política partidaria es Jimena. ¿Irías a una elección estando Evo Morales de candidato? Tú, particularmente, no tu partido, tú. Es muy fea la pregunta, me estás incomodando. Yo feliz me voy a ir a mi casa, pero poniéndome en los zapatos para responderte, por supuesto que tengo que ir. Porque no se trata de lo que yo quiero o no quiera, sino de una democracia en emergencia. Y no le puedo dar el gusto al más. Y es lo que yo peleo, Mario, dentro de la oposición, cuando se enojan y dicen, esa ley no está bien, y todos se van atrás. Hay que quedarse y pelearla y no dejar que los azules decidan solos. Pues decide, ¿qué tal? Pues, como ustedes, ¿Qué tal? Ustedes. Sí. Entonces, como decides tú solo, yo para qué estoy ahí, para qué me quedo. Nos vamos todos, que nadie vaya a trabajar y que voten solos. Pero una cosa es gritar en la plaza de decir, no vamos a apoyar, igualito vas a trabajar. No estoy de acuerdo. Si no vas, no vas, ¿no? Pero yo quiero hacer de pitoniza, Mario, y decirte cuáles serían los efectos de esto si se promulga tal cual está. Porque pensamos que, horror, la oposición ya no va a poder, no lo creo. Aunque tengan que inscribir una alianza a mediados de octubre, yo creo que lo va a hacer la oposición, porque es una oposición heterogénea, está atomizada, a veces es hasta contradictoria y confusa. Pero tampoco es tan irresponsable como para no darse cuenta de que necesitas tomar decisiones de manera inmediata, dejar los egos a un ladito y darle una alternativa al país que no será la mejor, no será en una construcción de mucha reflexión, no, pero vas a ver qué va a haber. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Va a haber quien vaya contra Evo Morales? Sí, va a haber, yo te puedo apostar. Pero todos esos que estaban tramitando personería jurídica hicieron firmar a 100,000 a un lado, 100,000 al otro, 100,000 al otro, porque son 15 y cada uno tiene que presentar como 130,000 firmas, ¿no ves? Sí, toda esa gente se va a enojar con el MAS y eso va a subir más el apoyo a la oposición y al Bolivia dijo no y al 21F. Y se imponen a través del órgano electoral, el que sea vinculante o no, que van a imponer la candidatura de Evo Morales. Mario, cada vez que hay una gigantografía en la autopista y la gente la mira, va a decir, mira lo que usan los recursos públicos en vez de hacer hospitales. Y no es el candidato opositor, es la gente común. Y cada vez que viaje de un pueblo al otro, va a llegar en el helicóptero y van a decir, se está usando la plata pública en ese helicóptero, fuera Evo, ¿no? Cada cosa que haga Evo Morales en la campaña por imponer esa candidatura se le va a volcar en contra. Cada vez que obliguen a los funcionarios públicos a pintar en la calle, esos funcionarios públicos se les vuelcan en contra. Ya hay demasiado desgaste, lo más sensato que pudo haber hecho el oficialismo es poner otro binomio. No me digas que no pueden, yo sé que según ellos el único Dios es Evo Morales, pero era lo más sensato, ¿no? Bien, a ver, tengo unos 4 minutitos más, así que lo aprovecharemos. Quiero llamar la atención sobre una cosa muy puntual que no quiero dejar dando vueltas, es respecto a lo que ha comentado Francesco, que está establecido en el artículo 29 para determinar que hay unos requisitos que cumplir, ¿no? Creo que es importante para el debate de esta ley, que yo creo que va a ser aprobado el lunes, martes, la próxima semana seguramente ya lo vamos a tener aprobado en Senado, que también salgamos un poco de mirarla y de pensar, como dice Jimena, que no porque exista o no exista va a cambiar toda la reconfiguración normativa y constitucional que existe en el país. Estaba buscando en la ley del régimen electoral y el artículo 105 se llama verificación de requisitos y de causales de inegibilidad. Y dice literalmente el cumplimiento de requisitos y de causales de inelegibilidad establecidos en la CPE y en la ley. Es lo que tiene que revisar el tribunal. Por lo tanto, ¿a qué me quiero ir? Aquí hay una normativa suficiente constitucional, está la ley del régimen, está la ley del órgano, hay suficiente blindaje para que se haga el trabajo como se debe hacer. Yo creo que esto va a ser aprobado. A mí lo que me preocupa, y ciertamente va a ser un gran desafío para las organizaciones políticas en caso de ser aprobado como está, es el tema de cómo van a tener que enfrentar todos estos procesos que, por ejemplo, me dice Jimena,
no son algo cotidiano, no están ahí, no los conocemos cotidianamente. Ella me hace una pregunta sobre el reglamento, yo le respondo igual, no estoy segura de que haya un reglamento particular, no lo conozco porque se utilizan mecanismos únicos, porque estos son temas que se presentan de tanto en tanto, no son cosas regulares. Por lo tanto, incluso para el Tribunal Electoral y también para las organizaciones políticas, seguro van a afrontar un momento muy decisivo para determinar cuán orgánicas son o no. No comparto que esté bueno apresurarles tanto el tiempo porque no es correcto, pero de una manera u otra van a terminar afrontando ese escenario si es que hasta principios de noviembre tienen que presentar sus padrones saneados para ir a primarias y por lo tanto para participar del 2019, y creo que eso es lo que habría que empezar a debatir ahora porque va a ser un gran reto. ¿Quieres cerrar, Gina? Yo creo que puede haber una variable adicional que nos mueve el piso a todos, por la cual yo voy a bailar, que se apruebe la ley del binomio paritario. Y además los partidos van a tener el reto de ir a primarias con una mujer en la lista, y voy a ser muy feliz, Mario, ojalá que así sea. Comparto totalmente. No, me imagino que sí. No te la van a dejar pasar porque ya tienen un binomio. Como tú decías, seamos uno todavía puede tener Ustedes esperanza. dicen que otros son ingenuos, pero sí. Hay que decirlo, hay asambleístas de oposición que están haciendo un gran trabajo en este tema y yo respeto mucho el trabajo de Jimena. Está muy bien, pero muy bien. Les cuento algo, les cuento una mala noticia, pero de 53 candidatos que se han presentado hasta la fecha que debía haber concluido, de fiscales, 47 son hombres, 6 son mujeres. Hay una subrepresentación total de Ahí mujeres. yo creo que es un tema de que como raras son las personas que quieren acceder a un cargo público porque está tan mal visto y trabajar en el Estado. Ahí muestra lo inteligentes que somos, Mario, las mujeres. refleja la proporción, en la fiscalía la proporción de varones y mujeres debe ser 6 a 50. Pero viendo las listas, estábamos viendo con Marcelo, Sí. Drácula, Frankenstein, y están todos. Unas Están cosas. todos, porque hay cada uno que no los cuento, no me refiero a las mujeres, obviamente. En todo caso, Jimena, te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes por Pero, la invitación. Francesco, Gracias. Marcelo, a Tefo Murillo en la producción y a ustedes por haber seguido. Será hasta el próximo domingo. Bueno, recién fue la